radiomisionlatina.com. También estamos en tu página de Facebook, en Radio Misión Latina, y es importante pues saludar a todas aquellas personas que nos están sintonizando día con día en todo el segmento de los programas que tenemos. Y en este programa juvenil vamos a ver un tema muy importante. Mi nombre es Javier Vega y quiero saludarles a todas las personas que siempre están conectadas y que de alguna manera quieren estar en contacto con nosotros, que nos escriben en chat privados. Pues les quiero dar las gracias por su atención, por siempre estar conectados a la palabra de Dios de alguna u otra manera. Ahí estamos en los hogares, estamos ahí donde te encuentras, a través de tu móvil, a través de toda la tecnología que Dios puso para que también lo usáramos para dar buen testimonio. Y ahí comparte en tu muro si es posible, si te gustó el tema, claro, si quieres dar alguna enseñanza, compartirla, pues adelante. Vamos a ver esta segmento, esta reflexión del tema Considera tus caminos. Estuve estudiando el libro de Ageo y otros libros circuncilares alrededor de Ageo que están muy históricos pero son muy buenos, y te voy a llevar la palabra en Ageo en 1, 6 al 7. La palabra dice de esta manera: sembrás mucho y recogéis poco, coméis y no os saciéis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Es una palabra de reflexión que Dios nos está dando a través de su profeta Ageo. Y si nos vamos a la historia un poquito sobre lo que estaba aconteciendo en el pueblo de Israel, vemos que habían pasado 70 años según el libro de Jeremías y de Daniel, y el pueblo había digamos, más o menos algunos casi 50,000 judíos habían salido de la tierra de Babilonia para plantarse en Judea, para plantarse en lo que es Israel, la tierra prometida. Ellos regresaron con algunos conflictos, pero recordemos que también hubo un despertar en el espíritu de Ciro el Grande, el rey de los persias, de los medos y los persas, y vemos que Dios le manda a través de su siervo Ciro el rey a que se edifique su casa. Entonces el pueblo se tuvo que mover, se trasladó, todos los que tuvieron en el espíritu a hacerlo, fueron movidos a irse a esta ciudad a reedificar, porque estaba en destrucción. Ya había pasado lo de Nehemías, ya los muros habían sido levantados, pero el templo no. Y el templo donde yace la voluntad de Dios, que es muy importante aclarar que primero tenemos que construir el templo de Dios y después todo lo demás. Pero aquí hubo una gran equivocación, pecado, ¿verdad?, del pueblo de Israel, porque recordemos que en ese entonces había pueblos circunvecinos alrededor de Israel, y estos pueblos estaban atemorizando al pueblo de Israel para que no construyese el templo. Recordemos también que según Esdras, capítulo 1, capítulo 3, nos dice que tuvo temor. En el capítulo 4, 3 o 4, no recuerdo, que tuvo temor el pueblo de Israel a construir ese templo, porque los pueblos estaban de alguna manera atemorizándolos, estropeando los planes. Pero el rey Ciro ya había dado palabra de que era posible, ¿verdad?, de que les daba oro, les daba plata, que el pueblo se fue realmente rico, y en medio del desierto fueron con Dios. Ellos no le pidieron tropas a Ciro para nada para que regresara a su tierra, sino que confiaron completamente en Dios. Todo iba bien, pero algo pasó, el temor llegó a sus corazones, y ese temor los hizo pasar 6 años sin construir el templo, en lo que se dedicaron más a sus casas, se dedicaron a construir sus viviendas, sus negocios, a tener la vida tal vez que llevaban en Babilonia, o más o menos, porque no vivían mal. Los judíos siempre se han destacado por ser un pueblo que prospera mucho lo que tiene en sus manos, y eso es muy bueno. Entonces vemos cómo se alejaron del propósito. Entonces Dios les mandó un castigo de otros 10 años en donde no se levantaba el templo, y dio esta palabra certera Ageo al pueblo en ese momento: ustedes siembran pero no recogen, se visten pero no se calientan, toman agua y no se llenan de sed. Y muchas veces en nuestras propias vidas, cuando empezamos a construir más nuestras habitaciones, nuestras casas para estar bien, la palabra en Ageo hay una palabra que me llama mucho la atención. Dice, este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo,
el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. El pueblo pensaba que no era el tiempo de que se reedificara la casa, a lo que Dios le contesta de esa manera, dice: entonces vino palabra de Jehová por medio de su profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en nuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Ellos estaban artesonando su casa del arte, digamos, viviendo en lujos, tratando de tener una vida propia, tratando de generar sus casas, de tener lujos, de vivir bien, y se habían olvidado de la casa del Señor, y era un pecado muy grande. Habían pasado 16 años de eso, y ellos, digamos, habían hecho común el no tener la casa del Señor. Entonces Dios les habla a través del profeta Ageo diciendo que están mal y que mediten en sus caminos, porque dentro de la casa de Dios ahí abunda la voluntad de Dios. Y cuando una persona se dedica más a su casa, a sus propios negocios, a su propia vida, que lo que le da a Dios, entonces viene sequía sobre esa persona. La sequía es más que nada primeramente espiritual. Recordemos al profeta Elías, que Dios lo tuvo que mandar a Horeb, y Horeb es un lugar de sequía, un lugar desértico, un lugar que más que nada habla del alma que tenía Elías en ese momento. La tenía seca, desolada, y así estaba su alma. Profesaba tener un vivo celo por Dios, sí lo tuvo, por supuesto que sí, pero con falta de sabiduría. Y muchas veces nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad pensando que hacemos la obra de Dios, pero necesitamos nosotros realmente que Dios nos tome y nos baje a Horeb. Y en ese estado de desierto, entonces Dios empieza a hablar a nuestras vidas. Y es lo que pasó con Elías. Elías, ¿qué haces aquí? Yo te pregunto a ti, querido radio escucha, que nos están sintonizando en este momento, que nos está viendo a través de las redes sociales, a través de Radio Misión Latina, que te pregunte: ¿qué haces ahí? Medita en tu camino. ¿Has dejado de leer la palabra del Señor? ¿Has dejado de orar? ¿Has dejado de andar en el propósito que Dios te llamó? Entonces medita en tu camino. O va a venir Horeb, va a venir ese lugar donde vas a estar solo, donde vas a estar, donde tienes que meditar sobre tu camino, tienes que dejar que Dios te hable, y Dios va a hacer pasar sobre ti 4 elementos que te van a hacer llamar la atención, pero al final de todo esto está la voz apacible, como un silbido del Espíritu Santo diciéndote: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué dejaste? ¿Cómo se volvió tu servicio a mí seco y desolado? Dice el Señor. ¿Por qué cambiaste tu servicio a mí? ¿No me amabas? ¿No eras la persona que me adoraba? ¿No eras la persona que me buscaba en oración y yo me complacía? Tal vez tú has dejado los caminos del Señor y pensamos que estamos en ellos porque vamos a la iglesia, porque leemos la palabra de vez en cuando, pero como dice la palabra, bebéis y no sois saciado. Y muchas veces nos puede pasar eso, que escuchamos enseñanzas, escuchamos tal vez alabanzas, y no alcanzamos realmente a tener una plenitud en el espíritu. Pero eso pasa porque estamos lejos de la voluntad de Dios y no estamos construyendo esa casa del Señor, el templo del Señor. No construimos el lugar del sacrificio, no construimos donde quedó el pan de la sabiduría de Dios, donde quedó el candelabro que nos ilumina el camino del Señor. Pues lámpara es a vuestros pies su palabra y lumbrera vuestro camino. Donde quedó ese velo que fue roto por Jesucristo para que pudiéramos entrar a su presencia, y nos ha hecho sacerdotes y reyes para nuestro Dios y Señor. ¿Dónde quedó, no sé, esos grandes testimonios que Dios puso dentro del arca, la presencia de Dios? ¿Dónde está? Escuchamos palabra de Dios y no sentimos lo que sentíamos antes. Escuchamos alguna alabanza y no la captamos realmente en la profundidad del espíritu, porque todo está seco. Querido amigo, si tú te has secado por alguna evento en tu vida, puede ser alguna pérdida familiar, puede ser alguna situación dolorosa, puede ser el pasado, puede ser muchas cosas, pero Dios te dice en este momento: ¿qué haces allí? ¿Por qué tu servicio está seco y desolado para mí? Dios no se apantalla, por decirlo así, juvenilmente, ¿verdad? Por las tareas que hacemos para Él.
las obras que hacemos para Él o lo que Él nos haya dicho. Muchas veces nos quita el ministerio, muchas veces nos quita las tareas, muchas veces nos quita el trabajo, muchas veces nos quita, no sé, muchas cosas para que nuestra atención sea vuelta a Él. Y una vez que la atención es vuelta a Él y estamos otra vez en el redil, Él regresa todo aquello y aún más lo vuelve a multiplicar, como lo hizo con Job, que le dio las 3 hijas más hermosas y le dio las mejores tierras, las mejores casas, lo mejor de todo. Entonces yo te digo, el Señor te dice, considera tu camino y permanece en Dios, permanece en el Señor. Bueno, esto ha sido todo lo que es esta reflexión. Fue algo corto, yo sé, pero creo que es un gran testimonio que tú vayas al libro de Esdras, que leas el libro de Esdras, el libro de Ageo, el libro de Esdras, el libro de Zacarías, que es más o menos contemporáneo también. Bueno, sí lo es contemporáneo, pero habla más de figuras proféticas. Pero te recomiendo también Malaquías, que parte de lo mismo. También el pueblo dejó de ofrendar a Dios, el pueblo dejó de adorar a Dios, el pueblo dejó de hacer muchas cosas porque no estaba el templo de Dios y tenían la religión como que algo que recordaban, pero no aplicaban, porque también en Esdras se casaron con las mujeres que querían de otros pueblos y fue realmente un descontrol por no tener la casa de Dios, la voluntad de Dios en la cima de la ciudad, en la cima de tu espíritu. Dios quiere que construyas tu espíritu a través de su palabra, a través de la oración. Dios te bendiga, gracias por escuchar esta reflexión, esta corta reflexión. Espero que estudies un poquito más el libro de Ageo, los libros de los profetas llamados menores, que en realidad no son menores, sino porque son pocas hojas tal vez, son muchos profetas. Nos hablan acerca de la obediencia que debemos tener a Dios y del precio de esa obediencia, y también pues nos trae también exhortaciones, ¿verdad?, que Dios nos da si nos alejamos de su palabra y nos alejamos de Él. Ageo es un libro muy recomendado, te lo recomiendo, léelo, estúdialo, escudriñalo y vas a obtener mucho de Dios si tú sigues el sendero correcto. Dios te bendiga, fue un placer llevarte esta palabra. Considera tu camino. Ahí, si me escuchas, por favor, considera tu camino, medita sobre vuestros caminos, dice la palabra del Señor, y vas a encontrar vida. Dios te bendiga, es un placer saludarte desde Mazatlán, Sinaloa. Recuerda siempre bendecir a otros.